Yo creo que ahí los tres estamos de acuerdo que la Biblia es un documento que no se puede leer linealmente ni cronológicamente. Tiene vastísimas diferencias más allá de las manipulaciones y todo esto. Ahora, teniendo este contexto que los tres aquí hemos aportado, yo paso a la pregunta, que es la más polémica por las dos visiones actuales que hay, ¿no? La literal, basada en las traducciones de muchos eruditos como Mauro Biglino, y la interpretativa que principalmente fomenta el movimiento cabalístico. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿se puede interpretar la Biblia literal, solamente literal? ¿Se puede interpretar solo decodificando, ¿no?, supuestos mensajes que habría detrás de esos eventos? ¿Y qué partes podrían ser literales y qué partes no? Obviamente en general, no vamos a ir capítulo por capítulo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento puede ser literal interpretativo, el Nuevo Testamento puede ser literal interpretativo, o ambos, o en ambos se puede jugar con eso. ¿Qué opinas tú, Marta, de esta parte? Bueno, quería añadir a lo que tú acabas de decir algo también para que la gente tenga como esa visión de la magnitud de las manipulaciones tan fuertes que se han hecho, que comenzaron desde el mismo judaísmo, desde el siglo VI, cuando empiezan las manipulaciones por parte del Sanedrín, donde ocultan todos los antropomorfismos de Yahvé, que tú también, Simón, has hablado al respecto, me Sí, parece. eso es un puntico que iba a hacer, sí. Exacto, exacto. Entonces ha sido muy fuerte de parte de los mismos judíos, por parte después del mismo de las traducciones y cada quien a su conveniencia, también los cristianos. Respecto a lo que tú dices, Salim, esto es una discusión que ha tenido muchos debates y todavía se sigue debatiendo. Digamos que son muy pocos los que creen o creemos, pensamos que se deba leer literalmente. Y nos basamos sobre todo en eso que te dije al inicio, que yo les comentaba, que es el pensamiento hebreo original, porque es que después el pensamiento hebreo se vio permeado también por otras culturas como Babilonia, Egipto, los persas. Ellos se fueron dejando infiltrar. De ahí también viene el gnosticismo, de todas estas influencias de pensamientos gnósticos, perdón, como místicos, esotéricos, y además después entra también el pensamiento filosófico griego con el neoplatonismo y el platonismo. Entonces, imagínense todo lo que va entrando allí. Esta gente escribe de una manera muy clara y habla de unos individuos físicos que interactúan con ellos, que los llevan a hacer batallas, que les dan premios, que los castigan. Ellos narran unas historias y unas crónicas escritas por ellos y para ese pueblo que es el pueblo de Israel. Así que es algo muy concreto y yo me hago una pregunta, ¿por qué solo con la Biblia sucede esto y no con todos los libros en el mundo? Cualquier libro que tú tomes en tus manos y lo abres, tú lo lees y no te pones a pensar, ¿qué será lo que me quiso decir? ¿Será que dijo esto, pero era esta otra cosa? Tú simplemente lees y ya. O sea, es tu primera lectura. Imagínense ustedes si en esa época esta gente que eran prácticamente, eran pastores de desiertos, semitas, iban a hacer una escritura para ser leída por estratos o con metáforas, con símbolos tan complejos que no se pudieran entender en una primera lectura. Yo me hago esa pregunta porque sin necesidad de hablar aquí de estudios filológicos que se han hecho, porque la lectura literal es la más difícil y es la que menos apoyo tiene, tanto de parte de la oficialidad como por parte de la iglesia, porque los oficiales dicen, pero ¿cómo me vas a decir tú a mí que ese carro de fuego era realmente, que era una máquina de fuego o que era un carro de fuego? Entonces, la lectura literal dice, no, lo que está hablando ahí Ezequiel no es precisamente un carro de fuego, está usando un recurso lingüístico del cual puede ayudarse para describir algo que él no comprende, pero lo está describiendo como lo ve. Esa es la lectura literal. La lectura literal lee todo el contexto histórico, entiende cuáles son los recursos lingüísticos del momento, pero abre la mente y dice, tal vez sí está describiendo lo que vio, no lo sabía explicar,
pero sí lo vio. En cambio, los oficiales dicen, no, era simbólico porque esto se lo estaba imaginando y esto tiene que ser poético, porque cuando unos estudiosos identificaron unos supuestos géneros literarios en la Biblia, dijeron, esto es poesía, esto es onírico, esto es cantos, porque así ocultan el verdadero significado, o sea, el significado que está de lo que está escrito. Si tú dices esto es poesía, ya no lo vas a tomar como un hecho o como una crónica. Entonces, la lectura literal es muy difícil. Yo les digo, es muy difícil porque tenemos que estudiar el triple de un religioso que tiene fe y que está viendo algo simbólico. Tenemos que estudiar el triple de una persona que es un historiador y que cuando ve algo extraño lo acomoda en el mito. Entonces, por eso es tan poco popular, porque no le gusta ni a los estudiosos, ni a los religiosos, ni a los creyentes. Solamente a las personas que dicen, bueno, démosle una posibilidad a que eso sí. ¿Y por qué le damos esa posibilidad? Porque se va a unir con muchas narraciones en el mundo y de otras culturas que efectivamente narran cosas muy similares, como en la India, en el Japón, la China, África, Mesoamérica. Entonces, eso te hace pensar. Claro, interesante eso que tú planteas ahí, de esas dos visiones, de lo literal y lo interpretativo. En lo literal hay que hacer un trabajo de investigación bastante profundo para poder entender los contextos, las traducciones, las palabras que se han utilizado. En cambio, en la fe es más fácil porque dice, bueno, un carro de fuego, Dios sabe cómo hace sus cosas, gestó ahí un milagro y ya está. Esa es la explicación. Simón, Eso es un misterio. sí, exacto, es un misterio de Dios. Simón, ¿qué opinas tú en este punto sobre el documento bíblico? ¿Lo podemos interpretar solamente literal? ¿Hay dimensiones o niveles de interpretación como plantea la Cábala? ¿Toda la Biblia se puede poner bajo ese rasero, ya sea de lo literal o de lo interpretativo? ¿Qué consideras tú? Bueno, acompaño a Marta el peligro de interpretar algo que está escrito. Por ejemplo, cuando decimos, o no, vienen los dioses y dicen, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, miles de interpretaciones, no, eso fueron los ángeles, o eso fueron la Trinidad. Y se va ahí la religión a dar una vez porque no puede aceptar el hecho de que hay unos seres no humanos que intervinieron en la genética humana. ¿Ok? Entonces, para eso hay que dar 5, 10, 15 pasos atrás y ver primero lo literal. ¿Ok? Por ejemplo, 3 términos. Fácil. Kabod, algo pesado, que es una posición espacial y que es separado de Yahvé. Elohim, que sería el plural de muchos dioses. Y Malak, que está mal traducido, mal entendido como algo etérico, que en realidad son ángeles, o mejor dicho, enviados y mensajeros de custodios de Yahvé o de otros Elohim. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Jueces 6:21, que hay una alta tecnología que maneja estos Malak. Entonces el Señor el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y panes sin levadura. Eso lo usa mucho Mauro Iglino para exponer la tecnología de estos malacos. Entonces, toda esta historia en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, la Biblia hebrea, habla de peleas por territorio, guerras entre Elohim, la cólera de Yahvé, y que todo un pueblo está bajo las leyes de este Yahvé, que curiosamente estas leyes se describen textualmente que son hechas bajo maldición, en el sentido de que, por ejemplo, Jeremías 11:3 dice, maldito el varón que no obedezca las palabras de este pacto. Y como todo el mundo era transgresor, siempre, y esto era un negocio para las castas sacerdotales, porque como todo el mundo pecaba, llevaban al cabrito y le hacían negocio a ellos. Es todo un círculo que armaban con estas leyes de Yahvé. Entonces, claro, aquí yo planteo tener 5 pistas, no tanto para el tema de la interpretación, sino dirigirnos al tema del espíritu, que eso ya lo adelanta Jesús de Nazaret. Pero bueno, la primera pista sería Jeremías 8:8, la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, como que, aunque el texto no dice explícitamente cuáles son los puntos de manipulación, sí hay puntos de manipulación, y lo dice un profeta o un supuesto profeta, en este caso Jeremías. El segundo punto, lo que ya adelantó Marta, son las 18 enmiendas que ya Mario Sabán lo expone en su tesis de la Merkabah Historias del Nombre de Dios, donde borran y cambian todos los antropomorfismos,
todas las partes físicas, porque no toleran el hecho de que Yahvé, su Dios, era alguien físico, que se apareció, por ejemplo, a Abraham junto a los dos Ich, y dos se fueron a Sodoma y Gomorra, y Abraham se quedó hablando con este Yahvé, forma física, y otras pistas más. Por ejemplo, la tercera, que es la más polémica, y es la parte de la postura de la Cábala, que indica esto de el exagerado de todo es una capa, y todos los textos de manera literal son excusas para dar una enseñanza espiritual, pero eso tiene un profundo problema. Y es porque en todos los textos que hablan de las guerras y los homicidios de Yahvé se tapan con una enseñanza espiritual. Entonces, ok, esas guerras no, en realidad eso significa de que los malos eran nuestras propias maldades internas y esas masacres son para hacer purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto de vista ahí es lo que yo no estoy de acuerdo totalmente de la Cábala, porque entonces todo lo lanza a un nivel interpretativo y cualquier cosa que no gusta, no, vamos a interpretarlo, porque eso significa viajes del alma y no cosas textuales. Porque, por ejemplo, como el tema del diluvio, no, eso es interpretativo, pero resulta que otras culturas también marcaron el diluvio, entonces no se alimentaron. También otras culturas hablaron del diluvio, entre otros puntos de vista. Cuarto punto, penúltimo punto, sería el tema de Jesús de Nazaret, que sería algo que podemos hablar más adelante, es la distinción. Por ejemplo, Jesús presenta otro Dios, un Dios que los fariseos no conocían, por lo tanto era distinto a Yahvé. Un Dios que no era materia, como los Elohim, que si eran físicos. Jesús plantea algo distinto, un espíritu que no se podía ver. 3, el que no tenía nada que ver con la ley dada por Yahvé. Mientras uno dio, por ejemplo, leyes para lo físico, Jesús dio principios como más para algo llamado nefesh o alma, que es básicamente, él dijo, la carne para nada sirve, entonces todo lo que Yahvé dio, de alguna manera se va al traste cuando nosotros buscamos el espíritu. Entonces ya aquí entra un tema de la espiritualidad que no necesariamente tiene que ir ligado y abrazar todo el Antiguo Testamento y ahora lanzar la interpretación espiritual a todo. Hay que hacer la distinción entre lo que presenta Jesús como tesis y lo que presenta Yahvé en la tesis del Antiguo Testamento. Y como último, y es una pista interesante, que es lo que en este caso en lo personal yo lo veo como una transición, es el tema del olam. La palabra olam es una mala traducción, le dan como eternidad. En realidad Mauro aporta que es tiempo remoto, indefinido, y se va más allá, lugar desconocido. Y para eso agarra el Salmos 24:7, que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzados vuestras puertas eternas, es decir, puertas del Olam, por donde pasa el Cabot. Y como Cabot es esa parte física pesada, que presumiblemente es una nave, de repente es una transición de esta materia física a un lugar desconocido que puede ser dimensional, o algo así por el estilo, que en palabras del siglo I puede ser espiritualidad. Pero en definitiva, hay algo más de donde provienen estos Elohim. Más allá de eso sería interpretación. Solamente me tengo el texto. Entonces, partiendo de este principio, para esclarecer un poco de dónde estoy partiendo. No estoy partiendo del punto de vista de la Cábala. Estoy partiendo del punto de vista más etimológico de las palabras y ver cuál es el conflicto. El conflicto, pienso yo, es meter algunas cosas que dijo Jesús y abrazar todo el Viejo Testamento como que si Jesús estuvo totalmente de acuerdo, o ser cristiano es unir los dos dioses como si fueran uno. Ahí entra el tema del conflicto. Claro, interesante esas posturas. Y bueno, lo que yo puedo... Ahí está Marta. No, ahí está Marta. Ok, ya te doy paso, Marta, enseguida. Sí, no, lo que quería apuntar aquí es que, según lo que ustedes nos han comentado, y es algo que yo también lo entiendo más o menos de esa forma, bueno, la Biblia da para todo, ¿no? La Biblia es un documento que, de acuerdo a la necesidad de la religión cristiana o de la cábala o del judaísmo, se puede interpretar para los intereses de quien esté buscando pues sacar algo de ahí, ¿no? Los cristianos la interpretan de una forma, los judíos de otra, la cábala tiene otra interpretación y da para todo. Lo cierto es que la Biblia contiene eventos históricos que sí sucedieron y Simón colocaba el ejemplo del diluvio. Eso sí, tú le puedes buscar una interpretación, le puedes buscar una enseñanza, perfecto, lo que tú quieras, pero es un evento que ocurrió, descrito en todas las culturas del mundo. Y ahorita vamos a analizar también lo de la serpiente, que es el punto polémico que tocaba Simón también. Marta, adelante, ¿querías comentar algo? Yo quería hacer una pregunta a Simón antes de que se nos pase, porque él estaba dando su argumento. Simón, tú en un momento dijiste que Jesús hablaba de Dios. ¿Cuándo Jesús mencionó a Dios? Te hago esa pregunta, si quizás en algún pasaje. Mi padre. Exacto.
O sea, yo siempre estoy muy alerta ante estas cosas porque nosotros asumimos, porque estamos tan La palabra. acostumbrados a que en lo que nos traen. Pero es bueno dejar abierto eso y claro que él nunca habló de Dios, él habló de su padre, se refería al padre, ¿no? Claro, el tema está es que usamos la palabra Dios ahorita y es bueno que haga la acotación y así nos vamos a afincar un poquito más. Exacto. La palabra Dios sale del latín, que no es una palabra original del hebreo, que ellos usaron Elohim, El o Eloa, etcétera, ¿no? Obvio, para No, la y audiencia, es importante porque ese punto es importante para entender también el rol de Jesús, que es algo muy polémico que más adelante de pronto sería interesante tratarlo. claro, Sí, a una respuesta cortica a Marta sería, Jesús habló de una entidad no física, espiritual, porque más adelante cuando él se aparece a los apóstoles dice, verme carne y hueso, que un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, ahí vamos. Entonces, ese Padre, ese cielo, no es un cielo físico que vamos a verlo, porque su Padre es espíritu, no es algo visible. Entonces, por ahí van los tiros de que, bueno, en resumidas cuentas, de una mala traducción le decimos Dios, pero a una buena traducción habló de un él o un Elohim o alguien, una entidad mucho más arriba que viene siendo enviado de él, que nosotros le consideramos como un Dios verdadero por encima de Yahvé, ¿o no? Y es algo más personal, pero hay que sí hacer esa distinción entre los dos dioses y bueno, la acotación que hiciste, que no hay que usar la palabra Dios a modo de estudio. Obviamente a modo de conversación amena, usamos Dios porque más o menos tenemos en el inconsciente eso, pero podemos caer en errores si afincamos unas que otras palabras, como dice Marta. sí, es que es la palabra Gracias, Simón, más gracias por tu conocida. respuesta. La Sí, sí, palabra es la forma coloquial, pero no es Pero miren correcta. que yo en eso sí hago mucho énfasis. sí, sí. Es bueno que las personas estén pilas con eso porque para que se puedan hacer preguntas. ¿Quién era el padre de Jesús? Esa es una pregunta interesante y no dar por Chévere. sentado que era Dios. Exacto. Así es. Mm. No, y es que de hecho el término Dios, y bueno, esto yo lo toco algunas veces en el canal, es la forma en que nosotros le llamamos porque heredamos esa tradición, esa costumbre de la influencia de los seres del pasado, de los Elohim. Los dioses son los Elohim. Eso es lo que la humanidad le llamó dioses. Cuando Jesús vino hablando de un ser superior, no le llamó de la misma forma porque no tiene ese término y tampoco le puso nombre. Los Elohim se les colocaba nombre o ellos mismos en muchos casos se presentaban con algún nombre, supuestamente. Pero bueno, ese es un tema que quizás lo podemos matizar más adelante. Yo quería referirme en este punto, ya que estamos hablando de la Biblia, entrando a un tema polémico y es la naturaleza de Dios y precisamente ese origen del mal. Y bueno, aquí estamos, es un puente perfecto porque estamos hablando de eso. A mí me han comentado mucho, yo al igual que ustedes recibo muchas críticas, eso es normal cuando toco temas polémicos. Yo recuerdo que hace poco hice un video sobre la cábala porque la gente quería escuchar mi visión sobre la cábala en general. Yo hace poco he hecho varios videos con un invitado español, Javi, de Surfeando el Kali Yuga, que él estudia mucho la cábala y él en esos videos conmigo hace comentarios sobre aspectos positivos de la cábala. Claro, yo en mi canal, yo no soy estudioso de la cábala, yo no comparto el conocimiento o difundo el conocimiento de la cábala, porque considero, según mi investigación, que es una sabiduría que proviene de la misma serpiente. Entonces, a mí me comparten los videos de algunos creadores de contenido. Oye, mira, pero está denunciando por allá al falso Dios, pero defiende la cábala. Por ejemplo, Javi habla de la manipulación del Antiguo Testamento, del plan oscuro del judaísmo a nivel mundial y considera que algo se puede rescatar de la cábala. Y yo hice ese video para exponer mi visión, porque considero que la cábala es una sabiduría totalmente oscura, por más que se disfrace de luz. Y aquí yo quiero poner el dedo en la llaga, como se dice.